¿Bien? Perfecto. Bien, buenas tardes, bienvenido a este espacio, lo cual se titula La urgencia como categoría clínica. En esta tarde nos acompaña el licenciado Francisco Guzmán, él es miembro de la Biblioteca Psicoanalítica, es jefe de residencia de Psicología Clínica y Comunitaria, al igual que la licenciada Valeria Mercado, quien también ejerce docencia en la Universidad Católica Santiago del Estero y trabaja en el Hospital Pablo Soria, ambos miembros de la Biblioteca Psicoanalítica de Jujuy. En esta oportunidad les doy la palabra para que puedan comenzar y puntualmente trabajar sobre este tema que nos convoca, que es la urgencia como una categoría clínica. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Miguel, hola Vale. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Saludo primero a ustedes y a todos los oyentes que nos acompañan hoy. Siento un poco la interferencia. Ahí, bárbaro. Bueno, comenzamos entonces. La idea de hoy era compartirles, transmitirles también un trabajo que venimos haciendo a partir de abril de este año 2020, que trata de las urgencias, la clínica y la época. Este espacio lo venimos sosteniendo en la Biblioteca Analítica con la idea de introducir un concepto bastante trabajado por el psicoanálisis introducirlo en el interés de aquellos que transitan en la clínica y que quieren conocer un poco más de qué se trata la urgencia. Bueno, el modo en el que se lleva adelante este módulo tiene que ver con la investigación, tiene que ver con el estudio, tiene que ver también con el compartir experiencias que tengan que ver con la urgencia, para ir construyendo algo, digamos, que tenga que ver con la lectura propia de lo que es urgencia. Bueno, yo voy a comenzar a contarles un poco los conceptos que nos interesan, que puedan manejarse, digamos, en esta clínica de la urgencia. Y hay una cita de Eric Laurent que particularmente a mí me ha hecho pensar mucho y creo que es bastante precisa para comenzar a hablar de la urgencia. Bueno, la voy a ir contando. Eric Laurent en Ciudades Analíticas dice, las ruinas forman un texto y que indican en su silencio la fecunda presencia de la civilización desaparecida. Hay un espectáculo de la ruina como reserva, como una reserva del texto, como un margen en donde el texto podría ser descifrado. Un texto nuevo podrá surgir de esta presencia del silencio en los márgenes del texto. Eric Laurent lo que quiere de alguna manera articular a la lectura de la urgencia es acerca de que el texto que se lee y que se trabaja en la clínica de la urgencia es el del paciente. Muchas veces nos encontramos con las ruinas y eso muchas veces también se vende como un espectáculo. Es ahí donde uno tiene que introducirse y poder hacer cierta lectura para también poder pensar una respuesta. Bueno, el título del módulo es Las urgencias de la clínica de la época, porque de alguna manera hablar de urgencia tiene que ver con la época, porque ahí también encontramos ciertas coordenadas actuales, que lo que hacen es permitir aproximarnos al modo en que esta problemática se entrama en la época. Es decir, cómo la urgencia atraviesa a la época entramándose con ella. Hoy en la sociedad, hoy en el 2020, más que en otras épocas quizás, se ha puesto en evidencia ciertas características
de los seres humanos, que son expuestas y uno las puede ver como formas de habitar el mundo. Podemos destacar el individualismo, la segregación, podemos hablar de aquello que hoy se presenta como algo muy íntimo y que es expuesto. Es expuesto en muchos sentidos, principalmente por los medios de comunicación. Hay un autor muy interesante que nosotros leemos en la clínica de la urgencia, que es rescatado por Guillermo Velaga. Guillermo Velaga cita a Paul Virilio. Él habla de que los medios de comunicación son armas de fuego en una guerra. Paul Virilio estudia las ciudades, él es un arquitecto francés, y lo que hace es estudiar las ciudades y se encuentra con algo de la ruina. Él articula mucho esa ruina a algo así como un estado caótico, al cual está puesto en esta época y tiene que ver con cierto derrumbe, ciertas relaciones sociales que tienen que ver con la competencia, con la violencia, casi como un estado caótico de las civitas, va a decir él. Y que en este estado caótico lo que se encuentra mucho es características casi como de ciudades en guerra. Él va a utilizar esto, digamos, para explicar un poco cómo han sido las transformaciones de las ciudades, lo cual es tomado por Velaga para pensar un estado de urgencia generalizado. Esto se traduce en los seres humanos como una vivencia de riesgo permanente. Y eso es un poco lo que uno encuentra en la clínica, sujetos en urgencia. Tal es así que hay como bastantes puntos de encuentro entre lecturas de la clínica en otras ciudades y en otros países, que dan cuenta que las consultas se han multiplicado y que estas consultas presentan síntomas como angustia, miedo, temores diversos, enojos, hipocondría, delirio, mucha violencia. Y los mecanismos también son variados, los mecanismos, digamos, de presentación en la clínica, tienen que ver con inhibiciones absolutas, con omnipotencias maníacas, el consumo de sustancias. Bien, y ¿por qué estudiamos en la clínica de la urgencia estas características de la época? Decíamos porque pareciera que la urgencia se ha instalado, ¿sí? Inés Sotelo, bueno, una investigadora que tiene muchísimos años en el estudio de la urgencia, va a decir que en la clínica todo es urgencia, todo lo que encontramos para trabajar en la salud mental es urgencia, tiene que ver con la urgencia. Bien, de manera rápida me interesaba a mí contarles cómo es que surge el interés entonces de introducir este concepto en la sociedad de lectura acá de Jujuy. Tenía la idea de que siempre la urgencia es pensada como grandes presentaciones, como aquellas presentaciones clásicas que describe la psiquiatría, por ejemplo. Bueno, el psicoanálisis viene a aportarnos un concepto de urgencia, la urgencia subjetiva, que puede encontrarse en todas personas, ¿sí? Si vamos a la presentación de la urgencia y la clínica, tenemos que decir que esta es diversa, es heterogénea, es imprecisa, tiene que ver con
estados de urgencia que a veces se los encuentra en alucinaciones tormentosas, en momentos de desencadenamiento. Podemos encontrar desbordes de angustia, crisis neuróticas. Lo que se pone en discusión muchas veces cuando suceden estas presentaciones es el criterio de evaluación del riesgo para sí y para terceros, porque habría, digamos, en esos estados un estado de crisis que lleva a los sujetos muchas veces a los actos. Y generalmente nos encontramos entonces con personas que sufren con cierta desestabilidad de su vida cotidiana que se ha roto. Es decir, que algo que funcionaba de repente ya no funciona y eso suele ser insoportable para un sujeto. Un sujeto que de repente no puede valerse por sí mismo, pierde un poco su autonomía y cuando uno recibe a estas personas en la clínica, puede encontrar que hay un acontecimiento que irrumpe y excede en algún punto las posibilidades de elaboración. Bien, podemos decir que, introduciéndonos un poco al psicoanálisis, para poder entender lo que es la urgencia subjetiva, tenemos que estudiar psicoanálisis. Esa también es una apuesta que se hace en el módulo. Es decir, que a partir de un concepto podamos interiorizarnos en la teoría psicoanalítica. Bueno, respecto al psicoanálisis, a la urgencia, vamos a situarla en relación al silencio de la pulsión, con ese algo de decir que no se articula, que deja al sujeto del lado de lo imposible de soportar, que tiende como a empujar a realizar actos, el psicoanálisis va a decir de los actos más desesperados. Tal es así que encontramos que el acto por excelencia de la urgencia, decimos que es, o quizás la urgencia subjetiva más radical, decimos que es el suicidio, que es un acto donde el sujeto se realiza como objeto y pone en evidencia esta silenciosa pulsión de muerte. Es muy preciso poder ubicar eso en las consultas. Bueno, después vemos a nivel ya de urgencia hospitalaria, particularmente yo me desempeño en el ámbito hospitalario. Podemos ver que las consultas se realizan de manera espontánea, sin cita previa, casi como una irrupción sintomática, en donde la persona refiere un sufrimiento excesivo, pero de alguna manera no se ha enterado que ese sufrimiento tiene que ver con algo personal. Esa también es la apuesta del psicoanálisis, que vamos a ver de forma un poco más detenida de qué se trata. Nos interesa también con Vale poder aproximarnos a lo que también sería una respuesta del psicoanálisis en la urgencia. Bueno, es necesario hacer una distinción en la clínica de la urgencia, porque también la urgencia es trabajada desde otras clínicas. Principalmente vamos a hacer la diferencia entre la clínica médica y la clínica psicoanalítica. Vamos a empezar por la psicoanalítica, por supuesto. Podemos pensar que la definición de urgencia subjetiva aparece en aquellos casos en los que la misma compromete al sujeto. Quien tiene de alguna manera una percepción íntima de que eso le concierne. Aún así no puede verlo con claridad. ¿Sí? Bueno, desde la perspectiva médica, las definiciones rondan en una aparición imprevista de un problema de causa diversa y con una gravedad variable que genera
que sería generada por la conciencia y de una necesidad inminente de atención, de una necesidad inmediata de atención de parte del sujeto o de la familia. Entonces, de alguna manera, el concepto desde la perspectiva médica de urgencia tiene que ver también con lo que se hace, es decir, con la intervención médica inmediata. Encontramos también el concepto de emergencia en lo que es la clínica de la urgencia desde esta perspectiva médica, que tiene que ver con un riesgo vital inminente. En donde lo primero que se pone en evidencia y se pone en evaluación es para saber si la persona está amenazada en su vida, y esto es lo que determina muchas veces el actuar médico. Bien, bueno, desde la psiquiatría, que también está con un pie en la clínica médica, la psiquiatría va a definir la urgencia en relación a los trastornos. En los trastornos definidos por la CIE-10, por el DSM-4, el Tratado de Psiquiatría, por ejemplo, define que la urgencia sería como una crisis aguda, emergente, en la que habría que diferenciar 3 estados. Uno, el estado de agitación aguda, la depresión o angustia, y el suicidio. Eso está como establecido en el Tratado de Psiquiatría. Considera, digamos, la urgencia como para aquellas personas que tienen un trastorno y que en algún punto vivencian algo de tal grado que es disruptivo. Bueno, hay ahí una diferencia con la clínica, por eso es que yo también lo traigo, porque la medicina define a la urgencia desde el actuar, ¿sí? Y destina, digamos, como acción ante la urgencia la necesidad inminente de intervención. Para ello nombra al sujeto como un sujeto pasivo frente al acto médico, ¿sí? Que necesita ser atendido, que necesita ser asistido. Bueno, hay una diferencia bastante grande con el psicoanálisis, ya que la apuesta ética que hace el psicoanálisis al estudiar la urgencia subjetiva es a partir de buscar que el sujeto se conmueva y que de alguna manera pueda aproximarse a que eso que le sucede también le concierne. Es decir, que hay una diferencia importante ahí en la definición de sujeto. Para el trabajo, el psicoanálisis no necesita un sujeto pasivo, sino que rápidamente tiene que conmoverlo para que tome cierta responsabilidad. Bien, entonces las diferencias tendrían que ver con respecto al acto, en relación a la distinción de clínicas, tiene que ver respecto al acto, a la eficacia de la intervención y al tiempo, que en la medicina el tiempo siempre se dice que apremia, ¿no? Y las intervenciones tienen que ser en un lapso de menor tiempo posible. Ahí también hay una diferencia con la clínica de la urgencia, la vamos a ver en un poco más de detalle, porque el trabajo que se hace con la urgencia precisamente es un trabajo con el tiempo. Bueno, ahora eso a modo general, voy a tratar de ser rápido, así también le doy la palabra a mi compañera. El título, me interesaba explicárselo, tiene que ver con la descripción de la urgencia como categoría clínica. Esto, para poder llegar a esto, tomamos los aportes de Guillermo Velaga, que dice que
la urgencia subjetiva es una entidad clínica y política, que de alguna manera está en correspondencia con un nuevo régimen social y político, producto de un mundo transformado, un mundo transformado por la ciencia, por la globalización, por la economía, por la caída de ciertas tradiciones. Hoy, de alguna manera, la pandemia ha dejado expuesto aún más esto que viene sucediendo en la época, pero que de alguna manera ya era captado por algunos pensadores. Con eso también hay que decir que en la urgencia se estudia el aporte de otras teorías, teorías desde la cultura, desde la sociología, desde la filosofía, porque de alguna manera hay que poder leer, digamos, las claves de la época. De alguna manera, Belaga lo que plantea es que la época tiene cierta correspondencia con la precariedad del sujeto, lo cual hace que de alguna manera también nosotros veamos que los cuadros en la clínica, las presentaciones en la clínica, sean diversas, sean a veces confusas, que no sean claras. Bueno, esto intenta muchas veces ser descrito por la ciencia. Un ejemplo de ello es el esfuerzo que se hace desde los SDO, de los sistemas de diagnóstico operativo, que tratan de describir lo que sucede en la clínica, pero muchas veces no es captado. No puede ser captado. El psicoanálisis va a decir que algo tiene que ver con el goce, y que el goce no es algo que se pueda calcular, ¿sí? Además, hay algo que presenta la clínica de la urgencia y sus presentaciones que tiene que ver con el trauma. Y el trauma en la teoría psicoanalítica es aquello que es imposible de programar. Es decir, que de alguna manera el trauma provoca cierto escándalo en aquellas teorías que suelen ser deterministas, que pretenden ser universales, porque hay algo que no es captable. La clínica de la urgencia nos trae con ello la contingencia del vivir. Y con eso nos va a decir que todos los sujetos estamos un poco expuestos a la urgencia, ya que ante las urgencias, bueno, todos somos pasibles de encontrarnos con la contingencia. Y con ello, algo de la sorpresa, con ello algo del trauma. Esto nos interesaba plantearlo porque hoy pensamos las intervenciones, hoy pensamos los dispositivos, los espacios que se habilitan acá en la provincia. Suelen ser escasos los que son específicos de la urgencia. Eso es algo que por ahí muchas veces hace ruido, ya que la provincia cuenta con estadísticas muy elevadas en relación a las tasas de suicidio, a las tasas de consumo problemático de sustancias, de violencia. Entonces, también esa es la apuesta de poder visibilizar que la urgencia está y que no solamente tiene que ser pensada para los grandes cuadros de la excitación maníaca, de la hetero y autoagresividad, sino que puede ser cargada y está en cada consulta, ¿sí? Bueno, yo voy a dar lugar a mi compañera, voy a dar la palabra a ella. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenísimo. Sí, sí, dale. Sí, vale. Gracias. Por ahí me gustaría empezar, bueno, saludando a todos, tengan una buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta invitación, y también la invitación al colegio, obviamente, porque, bueno,
de una manera virtual, por ahí se están salvando las distancias que hoy nos impone una realidad que nos atraviesa en lo más íntimo, que tiene que ver con esta pandemia, ¿sí? Justamente a raíz de esto, de la participación en esta actividad, de este módulo de lo que habíamos hablado con Francisco, es la posibilidad también de poder empezar a pensar qué es lo que pasa con cómo se está atendiendo la urgencia en lo que son los sistemas públicos de salud. De hecho, yo trabajo en el Pablo Soria y justamente es uno de los lugares que ha continuado reformulándose para poder dar lugar a esto que está sucediendo tan desde el orden de la contingencia, ¿no? De lo imprevisto. Entonces me gustaría retomar algunas ideas que fue desarrollando ya Francisco, entre esas, bueno, algunas que toma del texto de Sotelo, que tiene que ver con las características que ha tomado la sociedad ante esto tan disruptivo, y que hace que también las consultas en urgencias se cuantifiquen mucho más, pero desde una lógica mucho más variada, a lo mejor, o sea, presentaciones similares, pero más variadas a lo que se estila pensar la urgencia, por lo menos desde la medicina, ¿sí? Entonces, si bien empezamos a tener una nueva aparición en cantidad de consultas, por ahí uno puede llegar a pensar también va a tener un novedoso incremento de las consultas efecto del aislamiento, ¿sí? Entonces, dentro de los lineamientos por ahí que retomaba de un texto de Sotelo, que es la urgencia en tiempos de coronavirus, me gustaba pensar lo siguiente, ¿no? Que esta pandemia ha demostrado la otra cara del capitalismo, y que es un capitalismo salvaje en realidad, porque ha mostrado que incluso en algo que es tan esencial, que el Estado tiene que poder garantizar, que es el acceso a la salud, esto también se ve condicionado. Es cierto, el virus o la situación actual ataca a todos, pero sin embargo, el acceso a la salud, que debiera ser algo garantizado a nivel estatal, y ha tambaleado en más de un lugar. O sea, no estoy hablando solo de acá en la Argentina, sino que imaginen si esto ha tambaleado a gran escala en Europa, cuanto más en lugares en los cuales la situación económica es otra, y justamente los sistemas sanitarios también tienen otra característica. Y de esta forma los sujetos también han quedado expuestos a una forma de intrusión desde lo real que es totalmente diferente a las manifestaciones que se venían sucediendo, o a la lógica que se venía sucediendo, donde podía conseguirse o podían encontrarse algunos puntos de referencia aún en la actualidad. Sobre el coronavirus, decir solamente esto, ¿no? La peligrosidad de esto reside justamente en la capacidad de contagio, y por lo tanto ha confrontado al mundo entero con la deficiencia de los sistemas públicos, en tanto la demanda es masiva y no logran dar abasto los servicios asistenciales. Y eso nos lleva a pensar, bueno, ¿dónde se ha puesto el dinero? Y una pregunta que me parece el disparador por excelencia, por lo menos que yo tomé para pensar la temática de hoy, que plantea Sotelo, es ¿dónde se han privilegiado poner el dinero en lo que tiene que ver con salud? Para responder eso, entonces dije, bueno, hay que pensarlo a nivel contextual y hay que pensarlo a nivel de lo que es nuestra realidad y desde donde nosotros en la provincia estamos recibiendo la urgencia en salud mental, ¿no? Entonces me pareció importante, por lo menos a raíz de esa pregunta, intentar ver cuál es el servicio o el sistema de salud que aloja, y acá lo digo entre comillas y con cierta ironía, la urgencia dentro de la provincia, ¿no? Entonces me dediqué para esto a estudiar lo que es el bien conocido Plan Estratégico de Salud, ¿sí? Algunas características del plan de salud que me parecieron importantes retomar. Son 3 puntos, son como los 3 ejes a raíz de los cuales gira este plan estratégico. Prometo que esto tiene una razón de ser en función de la temática de hoy. Es solo unos minutos que voy a hacer referencia a esto, ¿no? Lo primero es resaltar que principalmente la idea es que el profesional pueda estar al acceso del usuario, y por lo tanto que el usuario o el paciente ya tenga o cuente con un profesional a su alcance dentro de alguna de las regiones geográficas de la provincia. Para lo cual, a la vez, otra de las aristas es que se pueda contar con las distintas especialidades, y por lo tanto, en todos los lugares de la provincia debieran de haber todas las especialidades.
Y la última pata de este plan sería el poder reagrupar la dinámica hospitalaria, la dinámica de lo que es APS o los sistemas sanitarios en general para poder dar atención o poder cubrir la totalidad de la provincia. Entre eso se redistribuyen los hospitales, se les atribuye una nueva nomenclatura, si se quiere, en nodos, en centros de atención sanitaria, tiene un nombre, perdón, centros de especialidades, que por ejemplo en lo que es centro habrían dos, zona sur y zona norte. Y si bien es una característica que se ha tomado, digamos, es de tachar que en psicoanálisis no se pueden hablar de números, entonces opté por hacer una cuantificación sobre esto, y si bien no encontré un dato certero, me tomé la molestia de contar la cantidad de puestos y de hospitales que hay en la provincia, y si mi cálculo no está errado, con una desviación ahí promedio de 5 puntos, tenemos como 245 puestos, entre puestos de salud, nodos, salitas y demás, pensadas en la atención primaria, en esto de acercar al paciente, acercar al usuario a un centro sanitario o al acceso de la salud. Y 10 hospitales de atención ya integral, más especializados, quedando el Soria como el único lugar de referencia de alta complejidad. Y es justamente el objetivo principal de este plan estratégico. Yo digo objetivo principal porque verdaderamente yo, por lo menos en la práctica diaria, en el trabajo en el hospital, verdaderamente uno se lo repregunta, ¿no? Se supone que esto iba en la línea de descomprimir la guardia del Hospital Pablo Soria, lo cual lo dejo como un interrogante porque verdaderamente la demanda no ha bajado en ningún momento. Pre-pandemia, post-pandemia, durante la pandemia no ha bajado, no ha descendido. El Hospital Pablo Soria sigue siendo el lugar al que el paciente se dirige por excelencia, ¿no? Y justamente el usuario como que se dirige al Soria porque reconoce de alguna forma que allí está ubicado o se puede dar cierta atención que en su momento, en el plan estratégico, lo que proponían es, esto es del 2018, me olvidé de mencionarlo, ¿no? Lo que se proponía ya en 2018 es que se categorice la urgencia en 3 colores: rojo, amarillo, verde, según la gravedad y el riesgo de vida de la persona, el famoso triage, ¿sí? Lo cual me parece una ironía en realidad, porque el triage se ha venido utilizando en el hospital, quizás no con esa palabra tan bonita, sino que ha sido una forma en la cual caseramente los enfermeros venían ya trabajando para poder diferenciar un paciente que necesitaba una atención con mayor urgencia que otra. Ahora, ¿qué sucedía? Esta urgencia en realidad siempre ha girado y gira, incluso todavía puede verse algo de esto, en función al concepto de urgencia más médico, por ahí, que era lo que desarrollaba Francisco, un concepto de urgencia que tiene que resolverse a la brevedad, cuanto antes. Para el plan estratégico, esto que es innovador, que es el triage, que insisto, desconoce lo que ya venía haciendo el trabajo el diario del personal en el hospital, es una herramienta indispensable porque implica que solamente el código rojo llegaría a los hospitales de mayor complejidad, mientras que amarillo y verde son los códigos que tendrían que ser resueltos en la cercanía del paciente. Para lo cual se habilitan estos nodos de asistencia en distintos lugares de la ciudad que debieran tener una atención de 12 horas, garantizar una atención mínima de 12 horas, por lo menos hasta las 12 de la noche. Y a mí esta parte es la que me pareció más interesante detenerme, ¿no? Porque en realidad, si uno piensa que el nodo va a tener que estar abierto desde las 8 a las 12, que creo que es el horario que se fija, yo me pregunto qué garantías se les está ofreciendo a los agentes que cubran dichas guardias, ¿no? Y bajo qué condiciones se va a evaluar, bajo qué criterios se va a evaluar la demanda que allí se presente, y si vamos a seguir, incluso desde la urgencia, desde el ámbito de la salud mental, si vamos a seguir siguiendo el criterio médico únicamente. Sin hablar, sin siquiera entrar en la integridad de la salud de las personas que allí trabajan, porque calculen que estamos hablando de empezar a cubrir guardias con personal que no estaba en el ritmo de cubrir una guardia hasta las 12 de la noche. Y en lo que respecta a salud mental propiamente,
El plan es muy breve, me voy a tomar el tiempo para leer lo que refiere en relación a la salud mental. En cuanto al abordaje en salud mental, se conforma la unidad Sequeiros-Arroyave, se presenta de esta manera la manera de constituir una idea de instituciones individuales que resuelvan problemáticas internas, llevarlas a la lógica de una red con una mirada macro de la situación provincial. En la misma se fortaleció en 2018, estoy hablando, el Hospital Gallardo, que es un hospital general, que hoy brinda un servicio de guardia de salud mental 24 horas con atención de cuadros agudos. Sobre este último dato, cuando yo leía esto para la conversación de hoy, me parecía totalmente fuera de extemporáneo, porque justamente, si mal no recuerdo, el 13, los colegas sacaron una solicitud al respecto, ¿no? Porque hubo una mudanza de la guardia se fue para el Hospital Sequeiros, bueno, ellos hicieron su reclamo y su descarga, y visibilizaron también las inconsistencias de este traslado, que si bien la pandemia nos pone en cierta vulnerabilidad respecto de cada servicio de salud, bueno, también, insisto, no se ha mencionado tanto la salud de los pacientes, ni mucho menos las condiciones en las cuales se las puede arriesgar o no a los colegas que estén desarrollando esta primera línea de atención. Y hasta aquí, yo insisto, lo que yo quise hacer es poder plantear a grandes rasgos cuál ha sido la experiencia que uno ha tenido en transitar en los estados de salud, en los lugares por donde el sistema de salud. Y para nada es una declaración tanto ni a favor ni en contra de un partido, de otro partido político, ni mucho menos de poner en evidencia un desmantelamiento de sistemas, porque en realidad esto ha sido histórico. O sea, históricamente nosotros hemos tenido muy poca inversión en lo que son sistemas de salud, ¿no? Pero lo que más resulta alarmante es que este es el contexto que rodea al sistema, que atiende las urgencias, y no solamente las urgencias médicas, sino las urgencias en este sentido amplio que planteaba Francisco al inicio del conversatorio. Si nosotros pensamos, y retomo acá Sotelo, que toda consulta tiene un punto de urgencia, vuelvo a insistir, ¿de qué triaje estamos hablando? O sea, ¿qué triage vamos a plantear en rojo, amarillo, verde? Si en realidad en cada una de las demandas espontáneas, que de hecho están llegando cada vez más de manera masiva, y la gente verdaderamente está teniendo como un divagar en las distintas instituciones hasta poder encontrar a alguien que aloje ese pedido, esa situación de urgencia que aparece. Entonces me parece que acá lo que estamos, o ante lo que estamos, ya no se trata únicamente de una situación política, ni económica, ni de pandemia, sino por lo menos un posicionamiento que desde el psicoanálisis se entiende muy claramente como algo ético que va a orientar el acto analítico en sí. Como decía Francisco, ¿no? Hoy es un tiempo donde no hay tiempo, frente a ello como la urgencia aparece como algo que tiene que hacerse y se tiene que hacer rápido. Y Sotelo es bien contundente al respecto. En realidad hay que ver las particularidades de cada caso, e introducir un paréntesis, introducir un tiempo que no va a ser un tiempo cronológico, sino un tiempo lógico para ese sujeto. Y frente a esta pausa que le propone el analista, bueno, ver qué sentidos se puedan abrir y de qué forma se pueda introducir o reintroducir algo de este orden en la vida de un sujeto que llega con una situación caótica. Entonces yo me preguntaba qué espacio verdaderamente tenemos en los sistemas de salud, pues en realidad el único discurso que se ha escuchado por lo menos durante estos 8 meses, en lo que el ámbito sí, si se quiere, implica, ha sido apelar a recetas, a tips, a conductas de comportamiento, que lamentablemente a la larga no se sostienen, o sea, fracasan tanto a largo como a corto plazo, porque justamente esto ha sido algo del orden de lo irruptivo, y que se ha sostenido durante tanto tiempo, que bueno, uno llega a pensar que necesitamos herramientas tanto más duraderas. Y es acá donde el psicoanálisis se propone como una verdadera herramienta, como una verdadera forma de abordar este contexto, ¿no?
La experiencia analítica, retomo acá un decir de Sotelo, posibilita el uno por uno, saber de aquello que nos es más propio, más oscuro, más inconfesable, dándole un tratamiento posible, hacer la vida más vivible. Pareció como ideal para pensar esto que hoy se plantea como una situación desfavorable desde la arista que se vea. Y prosigo. Y hoy, quienes trabajamos en las trincheras, nos imponen un triage del sufrimiento mental, antes y pasada la pandemia, pero allí seguiremos los psicoanalistas alojando una y otra vez lo que no anda de cada quien, posibilitando abrirle el espacio deseante hasta el final. Hay un texto que retomé incluso para tomar con mayor contundencia esto que decía respecto de que no se trata de una cuestión política, lo que quiero marcar acá, sino únicamente de que nos lleva a repensar cómo estamos invirtiendo en nuestros sistemas de salud a la hora de atender la urgencia. Entonces cierro diciendo esto, ¿no? A falta de un motor que sea la inversión de dinero, en este caso en salud, ¿cómo nos arreglamos los psicoanalistas ante la urgencia? Agrego, ¿no? Es una frase que toma Brodsky, no precisamente para la urgencia, se responde a pulmón. Es por eso que hablamos del deseo del analista. A falta de dinero, se invierte el libido. Y esto ya es una pregunta personal, como alguien que trabaja en un sistema sanitario y que ha visto a los compañeros y a la gente, a los pacientes, verdaderamente entrar en urgencia subjetiva. ¿A qué precio hoy estamos invirtiendo el libido en estos sistemas públicos? Bueno, hasta acá lo que quería plantear un poco, no sé si vamos a abrir un poco a debate o cómo seguimos, Miguel, quedo a tu disposición. Muchas gracias, Valeria. Sí, justamente como dadas las condiciones en que se vinieron presentando estos conceptos muy claros y a la vez cómo pudiste pensar la urgencia en tiempos de coronavirus y lo que implicó un sistema público de salud en la atención frente a ello, me parece interesante poder abrir y recepcionar más que nada las preguntas de los que están participando en este conversatorio y ver alguna propuesta de algunos de los compañeros que están. Permitidme que voy a leer una de ellas. Acá, puntualmente por Facebook, nos están consultando sobre cuál es la perspectiva o la percepción que tienen ustedes desde el trabajo, ¿no? Como psicoanalista en un sistema público de salud y respecto de la urgencia, ¿sí? La urgencia subjetiva, si pudieron ver si en este tiempo acrecentó justamente la demanda y cómo se articuló un posible trabajo interdisciplinario o en equipo en ese contexto. ¿Quiere responder alguno de ustedes? Sí. Bueno, la práctica psicoanalítica en el ámbito hospitalario tiene que ver con poder primero hacer una lectura de la demanda, hacer una lectura de las presentaciones. En ese punto, el estudio sobre las urgencias permite poder ubicar al sujeto en una trama que tiene que ver con el sufrimiento que trae, y de poder hacer una pregunta acerca de ese sufrimiento. Es decir, que el psicoanálisis lo que permite es, y trata de conmover al sujeto en esa consulta. Si una persona llega con un sufrimiento y puede salir de la consulta con una pregunta acerca de ese sufrimiento, es algo que desde el psicoanálisis podemos decir que se ha trabajado, ¿no? Respecto al aumento, digamos, de las consultas,
Sí, 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 creo que hay un aumento. Habría que pensar, o en esta pregunta, no creo que no ha sido determinado a partir de cuándo se pregunta si hubo aumento o no. Eh, En el Sí, contexto de justamente pandemia, eso, ¿no? Francisco. en el contexto de pandemia. Bueno, Ujú. eh, sí, en un primer momento pareciera que había como un sufrimiento silencioso, en donde no se llegaba, digamos, a las consultas en los hospitales, pero se podía ver que sí existía, ¿sí? Bueno, después han habido ya presentaciones más claras de eso, y sí, podríamos decir que hay un franco aumento, digamos, de las consultas. En relación a la violencia principalmente, al consumo. Por ahí yo también agregar, ¿no? Que sí, nunca se detuvo así como tajantemente el arribo de pacientes a los sistemas públicos. Afortunadamente la gente intenta llegarse a algún sistema, ¿no? Por lo menos en lo que es la unidad de salud mental es lo que sucede, o sea, llegan. El punto es que también en esta reestructuración, sumado a la situación de pandemia en sí, bueno, uno también tenía que ver qué posibilidades reales había de atención a un sujeto que, por ejemplo, estaba bajo la cuarentena obligatoria en su momento, ¿no? O sea, no habían posibilidades concretas de llegarse físicamente a un lugar. Ahí, por ejemplo, me parece un acierto y de hecho un punto que ha logrado dar el sistema sanitario de la teleasistencia, me parece que de alguna forma ha acercado algo, ¿no? Pero a la pregunta en puntual me parece que no sé si en ningún momento siento que se haya detenido la consulta, pero que ahora, quizás a raíz de la liberación un poco más de actividades y demás, la gente está llegando, o a lo mejor también a raíz de la misma proliferación, o no sé cómo, bajo qué palabra poner, aumento de las situaciones, de la visibilización de situaciones de urgencia. Perfecto. Algo que quería agregar, Miguel. Sí, sí. En el trabajo que se hace en la urgencia, es importante poder tomar el concepto de urgencia subjetiva y poder trabajarlo con el sujeto que consulta. Porque una vez que la persona puede decir que su consulta es una urgencia, ahí es donde se puede construir algo también, ¿sí? Ujú. Bien. A partir del nombramiento de la misma. Bien. Tengo también otra pregunta que viene desde Facebook respecto a lo que estabas mencionando, Francisco y Valeria, la implicancia de la urgencia subjetiva y esto de que quedó como muy claro el concepto del sufrimiento. Y la participante pregunta en relación a lo traumático. ¿Sí? La pregunta apunta justamente si esto, que es de índole traumático en cada sujeto, que no puede ser programado, pregunta, ¿sí? Si en los primeros momentos de una asistencia en un sistema de salud se puede trabajar algo en ese sujeto, de este orden de lo traumático. Bien. Respecto a lo traumático y a esto que yo mencionaba en el desarrollo en relación a esto que no se puede programar, el sujeto a veces en la urgencia se encuentra con eso traumático, es decir, que tampoco es algo que lo trae muy claro. Eh, Ujú. entonces, por ahí el trabajo en la entrevista apunta a que la persona ponga en contexto
la situación, el episodio, la contingencia que llega a conmover, a ser disruptivo, perdón, de esa estabilización que traía. Es decir, que de alguna manera algo de la contingencia aparece como sorpresa, es decir, como del orden traumático, y es ahí donde la persona puede no reconocer eso. Entonces, lo que importa es que de alguna manera pueda poner en contexto y pueda articular, pueda asociar algo que tiene que ver con la causa de ese sufrimiento. Precisamente el trabajo del psicoanálisis, yo me nombraba que es del orden del tiempo, porque introduce una pausa. Y es muy importante que se introduzca esa pausa, porque precisamente la persona que trae consigo una urgencia es una persona que no ha podido detenerse a pensar o a comprender a qué se debe su sufrimiento. Bien. A propósito de los tiempos, ¿no? Este tiempo lógico y este tiempo que viene impuesto más bien desde un lugar o de un orden social, en donde estamos hablando justamente desde el psicoanálisis de un tiempo subjetivo. Bien. Sí. ¿Alguien de que está participando acá querría hacer alguna pregunta? La veo conectada a Mabel, Graciela, la veo conectado también a Raúl. ¿Alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, alguna apreciación? Te mandé al frente, Raúl. Yo que estaba acá tras el cartel de la biblioteca. Uh-huh. Sí, no, me pareció muy interesante destacar la dimensión subjetiva de las urgencias, ¿no? Muchas veces la urgencia queda subsumida a esto, a resolverla lo más rápido posible, queda reducida a un acto médico que sería preservar en ese momento que la persona, bueno, se tranquilice, se calme, de que no pase a un riesgo mayor, y cumplir con ese acto burocrático, ¿no? Y lo que pasó antes y lo que va a pasar después de la urgencia, como si no fuera incumbencia del profesional. Eso es generalmente muchas veces el acto médico, ¿sí? En los casos de urgencia. Me parece que hablar de urgencia subjetiva abre una nueva dimensión y abre a la posibilidad de que se produzca algo nuevo, digamos, de que se produzca alguna otra cosa a partir de esa urgencia y del encuentro con alguien que está dispuesto a escuchar, ¿no? Con alguien que está dispuesto a escuchar y que le permita a quien vive esa urgencia volver a ubicarse, digamos, volver a ubicarse sobre aquello que desconoce, digamos. O sea, generalmente, digamos, vienen con estas coordenadas simbólicas trastornadas, trastocadas, se cae, digamos, el orden que los llevaba hasta ese momento, y no hay algo nuevo que puedan armar. O en el caso de que armen o se compensen, eso sigue siendo lo mismo, vuelven a armar algo parecido y lo que tenemos es la repetición de lo mismo. Entonces son pacientes que vuelven a la guardia una y otra vez porque hay algo que no cambia. Y entonces, bueno, interesante esta dimensión, ¿no? De que por ahí considerar al sujeto de la urgencia de la posibilidad de que ocurra algo nuevo. No sé qué les parece. Y en realidad por ahí, agregando a lo que vos decías, Raúl, recién, qué importante después termina siendo también qué institución permita eso novedoso en el sujeto, ¿no? Porque de lo contrario, digamos, puede deambular eternos, de hecho se convierten en estos pacientes como los pacientes pesados, los pacientes que uno no
no aloja en ningún lado y que uno los conoce, pero sin embargo no pueden empezar a transitar algo distinto en sus vidas. O sea, me parece como, sumando a lo que vos decís, qué importante el papel de la institución que pueda hacer esa lectura de ese paciente y no catalogarlo como, no, este es el hincha que viene siempre, esta es fulano de tal, qué sé yo, ¿no? Que ya se los nombra desde ese lugar, lo cual, digamos, saca de su subjetividad, no es más que eso, más que el paciente molesto. Es cierto. ¿Puede intervenir, Miguel? Sí, por favor, Mabel. Te escuchamos, Miguel, sí, hola, adelante. ¿cómo están? Hola, Mabel. Muy bien, gracias. Felicidades por la actividad que han planteado en el Día del Psicólogo. Hay un tema que también parece que hay que tenerlo en cuenta, que es lo que se investiga, se trabaja, se localiza, y en cada caso, digamos, se vuelve a plantear, es que hay que localizar el momento de la finalización de la urgencia. Es decir, cuando la urgencia finaliza también. Y la cuestión de cómo se trabaja con la angustia. Son dos ítems en donde tienen que ver justamente en la clínica, digamos, esta articulación que es importante, son dos indicadores, tanto la angustia como localizar en qué momento, digamos, se puede decir que la urgencia ha finalizado, porque eso da la posibilidad justamente de ver, bueno, qué es lo que hay que continuar a hacer, digamos, seguir, de qué manera, cómo en el caso que ustedes trabajan en las instituciones públicas. Esto es también importante, e incluso también es importante en el consultorio particular. Tenemos una pregunta en Facebook que estamos transmitiendo en vivo a propósito de lo que estaba comentando Mabel sobre cómo es posible detectar esto de la finalización de la angustia en un contexto de un trabajo hospitalario, y abren la pregunta para los participantes también. A propósito de la finalización justamente de la angustia y en esto del trabajo justamente de la urgencia. Bueno, es lo que proponemos trabajar en el módulo. Digamos, de toda una, digamos, investigación, lectura, en donde se va delineando cuáles son las cuestiones y cómo se trabaja con la angustia. Una de las indicaciones, justamente, hay que desangustiar. ¿Sí? Eso hay que trabajarlo. Hay que desangustiar, hay que reducirlo. Pero bueno, eso es como el juego de ajedrez, o sea, sabemos de la entrada, también tenemos que saber del final, y en el intermedio, ¿cómo hacemos? En eso se basa el trabajo que se realiza en el módulo. Digamos, eso por un lado. O sea, cómo se desangustia y demás, bueno, es un recorrido, como decía Francisco, de lecturas, de entramado de experiencias, de discusiones en el sentido de que argumentamos, digamos, cuáles son las diferencias, lo que encontramos, las dificultades, cómo eso, digamos, se modifica. Porque además hay otra cuestión en la urgencia, que es lo que decía Raúl. No se trata de volver a la persona a lo anterior, a esto que ellos mismos piden. Por favor, quiero volver a como estaba antes. Justamente, si ocurrió lo que pasó por este encuentro,
que es justamente la contingencia, es porque algo de lo que estaba antes ya no funciona. Entonces, todo eso, digamos, también es otro indicador para ver entonces, bueno, a dónde, cómo y a qué consciente, justamente, porque tiene que haber un consentimiento de la persona, a que, bueno, a construir algo, a hacer esa pausa para, vamos a ver si está dispuesto a construir otra cosa. Algo que antes no estaba o no se daba cuenta, sí que ya no funcionaba, es como una mochila. Ver qué se tira, qué se conserva, cómo se aligera el peso. Y se lo lleva capaz que de otra manera. Excelente, muchas gracias, Mabel. Bien, ¿alguien más que quiera participar en este conversatorio, habilitar alguna pregunta, alguna opinión? Es bienvenido o bienvenida. Bien. Bueno, comentarles con respecto, estamos también transmitiendo en vivo y Facebook es otra plataforma de comunicación en este espacio, decirles que comentarios muy positivos respecto de este espacio para pensar en psicoanálisis y las urgencias como una categoría clínica, muchos elogios, justamente a los disertantes, con la claridad conceptual con que presentaron el tema. Tenemos como visitas de profesionales de Jujuy y también de otras localidades dentro del interior de Jujuy y de otras provincias, de Córdoba y Buenos Aires también, que estuvieron escuchando esta ponencia. Bien. ¿Algo más que quieran habilitar como cierre o un espacio más? Ahí está. Bueno, hacer la invitación. Creo que la participación en el módulo es una manera de acercarse al psicoanálisis de una forma muy, muy amena, con una lectura también bastante interesante, aportada por quienes han hecho un recorrido y se han encontrado con eso en la clínica. Vemos algunas coordenadas que pueden servir, más allá de la lectura del psicoanálisis, digo ya en un trabajo, entonces, y bueno, es la manera también de estudiar psicoanálisis, eso, invitarlos. Excelente. Contanos, Francisco, cómo son estos módulos que ya se desarrollan, cómo se puede participar, de qué modo, para que los que nos están escuchando y quieran participar puedan acceder. Bueno, decíamos que el espacio está en la biblioteca analítica, se desarrolla cada 2 semanas. En este momento estamos haciéndolo los viernes a las 4:30 de la tarde. Aproximadamente dura 1 hora y media cada encuentro. Establecemos la lectura, vamos a buscar en la lectura algunas preguntas que van surgiendo. También estamos siendo guiados por el interés, digamos, de los participantes. Este último tiempo hemos trabajado muchísimo acerca del tiempo, el tiempo lógico. Ahora para la exposición hemos trabajado algunos textos de personas que están hace muchos años en la urgencia, Inés Sotelo, Guillermo Velaga. Pero bueno, en el módulo estamos también haciendo el trabajo específico con los textos de Lacan, con los textos de Freud, y eso, bueno, también es una forma, digamos, aún, creo yo, más profunda, más interesante de apropiarse de algunos conceptos. Así que bueno, tendrían que acercarse o mandar mandar un correo al correo de la biblioteca, mandar un mensaje ahora por Facebook también, consultar y bueno, pueden sumarse. También pueden hacerlo a la página oficial, digamos, de la biblioteca de Facebook. Dejar un mensaje dentro de la página y agregando esto que decía Francisco,
de los encuentros, la modalidad de los encuentros, por el momento y a raíz de las cuestiones de salud, de la pandemia y demás, los encuentros también están siendo virtuales. Por ahora eran presenciales, pero por ahora no. Bien. Bien, agradecerles. Si no hay ningún otro participante que quiera aportar, decir algo, concedemos la palabra. A ver. En Facebook ya no hay más dudas, solamente elogio y felicitarlos por el espacio y la claridad con que presentaron el tema. Gracias a vos, Miguel, también. Y muchas No, gracias por la favor. invitación y la participación. Me parece